Saludos amigos, creo que estoy transmitiendo en vivo, esperaré ver algunas conexiones o algunos comentarios y que me comenten si se escucha bien. Saludos, veo que algunas personas se van conectando. Lo primero que quiero saber es si se escucha bien, porque tengo pues un micrófono adicional al dispositivo de grabación. No sé si veo sus comentarios, veo que hay varias personas ya conectadas. Y lo principal es, como digo, saber si están escuchando, si se escucha bien. Ok, perfecto. Vamos a dar tal vez unos pocos minutos en la que algunas personas se van conectando. Dijimos a las 8, son las 8:05. Perfecto. Creo que va a ser un tema, de hecho lo es un tema apasionante, es sumamente interesante. Tengo todo un listado de temas por tocar. Yo pues he dado cursos de hipnosis a lo largo de como unos 15 años tal vez. Tengo bastante tiempo en que no he dado un curso, pero probablemente de acá salga el compromiso de organizar uno de una manera más estructurada. Sí, perfecto, se escucha bien, ok, muy bien, excelente. A ver, somos 16 por ahora, vamos a dar un par de minutos y tal vez en eso les sigo comentando. He dado cursos por mucho tiempo, especialmente el tema de hoy es la hipnosis, hablar un poco acerca de la hipnosis, es un tema interesante, apasionante, lleno de mitos y mentiras que hoy espero poder desmentir para que la gente tenga más claridad del tema. Como les comentaba, tengo 23 años de hacer hipnosis, empecé hipnotizando antes de hacer ningún estudio académico, ya les contaré un poquito más esa historia en detenimiento. Y tal vez empezando pues por ahí, ya se van uniendo cada vez más personas. Empezando por ahí, he estudiado muchas cosas. Soy licenciado en psicología clínica, tengo pues una maestría en psicología clínica, tengo una maestría en neurociencias, soy técnico en investigación criminal, tengo una especialización en psicología forense y un doctorado en psicología que está ahí pendiente de finalizarlo. Pero lo interesante es que antes de ni siquiera empezar a estudiar, aprendí a hipnotizar y esa pues es una interesante historia. Y tal vez se las comento porque pues, es interesante y se podrán dar cuenta y eso indirectamente va a ir respondiendo otras preguntas. En cuanto a la dinámica, digamos, tengo, pues como digo, todo un temario que preparé para poder ir describiendo y por lo mismo tal vez voy a tratar de abordar yo todo y al final nos quedamos con algunas preguntas y algunas inquietudes si es que quedan, porque pienso que es muy probable que empiecen a surgir inquietudes y que en la medida que yo vaya abordando los temas iré disipando esas inquietudes. Entonces, continuando comentándoles con el tema de la historia de cómo inicié, yo estaba en el colegio, estaba en el último año de colegio, eso fue en el 96, hace 23 años. Con dos amigos queríamos trabajar. Una de ellas dijo que su tía traía un hipnotizador a Guatemala. Y entonces empezamos a trabajar con él, trabajamos poco tiempo, creo que a los 2 días de yo ver el show, eran 2 shows diarios. Al tercer día yo llego a mi casa y mi hermana, 11 años menor que yo, hace 23 años, era una niña como de 9 o 10 años. Y entonces dije yo, voy a intentar hipnotizarla. Vamos a ver qué pasa. Y recurrí al método que este hipnotizador usaba. En cuestión de 1 minuto probablemente ella estaba profundamente hipnotizada.
Tan así que yo mismo no lo podía creer. Yo no había recibido ningún curso, no había recibido ninguna información, aunque había visto a esta persona hipnotizar a algunas cuantas personas durante 2 días. Le doy un zapato a mi hermana de mi mamá y le digo que es una muñeca. Agarra el zapato, se pone a arrullarlo y pues de pronto me doy cuenta, sí, está definitivamente y profundamente hipnotizada. Empiezo a solicitarle algunas otras peticiones. Al final la despierto y digo, bueno, pues puedo hipnotizar. Entonces es la novedad, la noticia, empiezo a comentarles a mis amigos, empiezo a hipnotizar a medio mundo. Al año siguiente yo empiezo a estudiar la licenciatura en psicología y ahí yo pues de alguna manera ya era un pequeño show, ya era una entretención, porque a veces salía de clases y ya tenía personas esperándome con clases llenas para hacer shows de hipnosis. En los pasillos, en los jardines, yo sentía que me iban a expulsar de la universidad, pero pues eso por algún tiempo no paraba y de alguna manera el respaldo de la información y el conocimiento que tengo, además de toda la academia que luego vino, esos primeros años de experimentos, que ya les contaré algunos, fueron pues la verdad increíbles y entonces he pasado 23 años respondiendo preguntas, yo respondiéndome a mí mismo preguntas. Yo estaba plagado de preguntas, de cuestionamientos sobre qué era la hipnosis y qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué es cierto, lo que uno ve en las películas es cierto. Y me imagino que muchos de ustedes tendrán muchas dudas como estas. Ahí veo que varias personas están pues saludando, personas conocidas algunas, y pues es un gusto estar aquí compartiendo. Entonces aprendí a hipnotizar, sabía hipnotizar. Claro que no sabía nada, pero sabía que sabía hacer algo. Y esos experimentos, como digo, me fueron dando interés, experiencia y conocimiento. ¿Qué es la hipnosis? Es una pregunta pues un poco compleja, pero hay que definirla y sí se puede definir. Creo que va de la mano de otras palabras claves: sugestión, sugestionabilidad e hipnosis. La sugestión es, sí, el dar una indicación sin que una persona la someta a sus capacidades de juicio crítico, digamos. La sugestionabilidad será el nivel que las personas tengan de ser susceptibles. Veo que alguien pregunta sobre regresiones y sí, es un tema que está ahí y hay varias cosas que hablar. Por eso, si veo la pantalla me entretengo y no, igual está excelente que comenten, aunque pues ahí por ratitos me distraeré, pero por suerte pues aquí tengo mis temas y iré avanzando. Pero el tema de regresiones, hay varias cosas que explicar al respecto, hay varios tipos de regresiones, en su momento lo abordaré. Entonces la sugestión, la sugestionabilidad y la hipnosis. La sugestión, la capacidad de aceptar una indicación, un mandato, una sugerencia sin someterla a habilidades críticas. La sugestionabilidad, el nivel en el que una persona puede ser susceptible de esas sugestiones. Y al final, pues eso nos lleva a la hipnosis. Entonces, en sí, ¿qué es la hipnosis? En mi definición personal, suelo comentar que es un estado alterado de conciencia que potencializa las funciones psicológicas. ¿Qué quiere decir eso? Y voy a hacer ahí una pequeña pausa. Cuando uno evalúa a una persona, dice, mire, evalúe a esta persona. Bueno, ¿y uno qué le evalúa? Como terapeuta, como psicólogo, ¿uno qué le evalúa a las personas? Creo que son muchísimas cosas, pero a grandes rasgos hay 2 aspectos. Un aspecto son funciones psicológicas. Estas funciones psicológicas se evalúan cuando uno hace un examen mental y uno analiza en una persona esas funciones psicológicas que son inteligencia, memoria, afecto, pensamiento, lenguaje, percepción, atención, capacidad de juicio crítico, insight, apariencia, etc. Cada una de esas puede ser todo un semestre de universidad porque pueden tener distorsiones y muchas cosas, pero bueno, no me quiero meter y desviar demasiado ahí. El asunto es que entonces esa persona es lo que es o somos lo que somos porque tenemos esas funciones psicológicas en la cantidad y en la calidad en que las tenemos. Y luego, con esas funciones somos lo que somos y funcionamos en el mundo. Este es como el microanálisis y ahí nos vamos a un macroanálisis. ¿Cómo con esas funciones psicológicas yo funciono en mi vida laboral, en mi vida académica, en mi vida
social, en mi vida de pareja, en mi vida espiritual, etc. Hay 7 aspectos que yo normalmente me gusta echarles un vistazo porque creo que revelan mucha información de nuestro funcionamiento en el mundo. Entonces, con esa pequeña explicación, vemos mejor cómo funciona una persona en general. Pero volviendo a la definición, ¿qué es la hipnosis? Es un estado alterado de conciencia. Estoy mencionando, una de las funciones psicológicas que mencioné es la conciencia. Los estados de conciencia normales son la vigilia y el sueño. O estoy despierto o estoy dormido. Entonces ahí caemos. La hipnosis es un estado alterado de conciencia. La gente que está hipnotizada, primera cosa interesante, no está ni despierta ni dormida. Está hipnotizada en un estado alterado de conciencia. Y que además esa alteración de la conciencia como función psicológica potencializa el resto de funciones psicológicas. Entonces, una persona hipnotizada en un estado de conciencia alterado es más inteligente, sí, tiene mejor memoria, sí, tiene mejor capacidad de juicio crítico, sí, tiene mejor capacidad de tomar decisiones, sí. Entonces es una maravilla. Hay muchas cosas más que desmenuzar que ya iremos avanzando, pero sí. La hipnosis es un estado alterado de conciencia que potencializa las funciones psicológicas, nos prende la luz interior, nos hace funcionar mejor, nos hace mejor tomar mejores decisiones, ser como súper inteligentes, como actuar en un nivel superior de alguna manera. Fisiológicamente, ¿qué sucede con la hipnosis? Hay alteraciones definitivamente y hay muchos estudios científicos que se han hecho. El cerebro de una persona hipnotizada funciona de manera diferente. La activación, yo siempre menciono, cuando hablamos, para que yo tenga mis movimientos, para que está teniendo estos pensamientos, para que los ejecute y los comunique, en realidad lo que hay es una gran actividad cerebral eléctrica. Y yo estoy seguro que cuando una persona es hipnotizada, parte de lo que sucede es que distintos aspectos o partes del cerebro que normalmente no activamos, están activos y entonces funcionamos de una mucho mejor manera. Aparte, liberamos en muchos líquidos cerebrales. Digamos, otro concepto que yo menciono es que el cerebro es una farmacia de muchos neurotransmisores, de muchas sustancias que pueden tener el potencial de producir efectos en muchas cosas, en tener más fuerza, en recordar mejor las cosas, etc. Entonces, durante la hipnosis creo que hay una activación a nivel cerebral de distintos aspectos o áreas del cerebro que normalmente no activamos. Hay una liberación de neurotransmisores como la endorfina, la norepinefrina, muchos otros, y que algunos de estos tienen una característica muy especial. Son como sustancias anestésicas, digamos. Producen sensaciones de placer y de tranquilidad. Otro concepto interesante ahí es que la hipnosis implícitamente es relajación, digamos. La hipnosis va de la mano también de la relajación. Una persona hipnotizada está en un estado de relajación. Sus palpitaciones del corazón son más lentas, su respiración es más lenta y muchas funciones viscerales incluso pueden modificarse. Se puede controlar el sangrado, muchas cosas. Ya me estoy metiendo a otros temas que tocaré más adelante, pero entonces, un punto importante ya que estamos acá es que no es la hipnosis. Y definitivamente la hipnosis no es un montón de mitos que existen. La hipnosis, tal vez una de las cosas principales, no es un estado en el que las personas pierden la voluntad, no pierden la conciencia, no pierden sus valores, no hacen cosas que no quieren. Interesante este quinto. Tienen la capacidad de mentir incluso. Una persona hipnotizada podría mentir, sí, perfectamente, porque no pierde su conciencia. Una persona podría ser infiel y le preguntamos enfrente de su pareja si es infiel. La pareja está confiada de que va a tener la respuesta adecuada y no, la respuesta puede ser lo que él quiera decir, porque si bien él está en un estado de trance profundo, tiene de cierta manera una conciencia paralela. Eso asombra a muchos cuando entienden eso y escuchan eso, pero sí, las personas no hacen cosas que no quieren hacer, en resumen. Y eso es bien importante entenderlo, porque entonces la posibilidad o el temor de que me cambien el chip, de que abusen de mí, de que me hagan hacer cosas que yo no quiero, la verdad no es tan cierto.
Tal vez aquí hago una pequeña pausa y pongo un ejemplo. Yo recuerdo que hace años observé un programa en un canal de televisión, no recuerdo cuál, como un documental, y el objetivo último era que una persona o algunas personas estando bajo hipnosis pudieran matar a otra persona. Ese era como el final de la prueba científica. Pero para llegar a ese final, algunas personas fueron metidas en una pileta llena de hielo y algunos pues se despertaron o se sintieron mal. A algunos incluso su temperatura corporal se les elevó. Entonces es un dato súper interesante. A otros les dijeron que cuando iban a llegar a un restaurante, al recibir ciertas señales, iban a empezar a desvestirse. Algunos empezaban a desvestirse, otros resultaba que no terminaban de desvestirse o que no se desvestían. Entonces ahí van de la mano los conceptos que hemos mencionado, la sugestión y la sugestionabilidad que algunas personas podían ir teniendo. Entonces el experimento fue siendo depurado y algunas personas fueron saliendo del experimento en la medida que no demostraban una sugestionabilidad y una susceptibilidad grande. Al final llega una de las personas al experimento final, agarra el arma, que obviamente era falsa, y supuestamente mata a la persona a la que tenía que matar. Pero sus movimientos fueron muy lentos, muy torpes, cualquiera lo hubiera detenido, no mostraba convicción. Y además, el dato aquí que revela todo e interesante que dejo para el final, ¿cuál creen que era el trabajo que tenía ese personaje? Era un guardia penitenciario. Entonces uno dice, ok, es una persona que estaba acostumbrada a manejar armas, a manejar presos, a manejar gente de alto riesgo. Entonces su perfil de personalidad y laboral lo hacían mucho más compatible con la posibilidad de llevar a un acto de esa naturaleza. Entonces, pues ahí se explica otro poco más de este tema, que la hipnosis no es ser un robot, no es que me laven el cerebro, no, eso está bien lejos. Los bancos estarían llenos de gente hipnotizada y eso no se puede. Una pregunta importante ahí entonces es, ¿todas las personas son igual de susceptibles? ¿Todas las personas se pueden hipnotizar? Y la respuesta es definitivamente no. Ese es un tema interesante y podría decirse que incluso un poco frustrante para algunas personas. Entonces, todos aquellos que vean esto y que de alguna manera tengan un interés tanto en hipnotizar a otros como en ser hipnotizados, yo diría, premisa número 1, la susceptibilidad puede variar muchísimo. No todos tenemos el mismo nivel de susceptibilidad. Ahora, la respuesta más concreta, ¿pero todos somos hipnotizables? ¿Sí o no? Hay una pequeña aclaración. Tal vez sí somos hipnotizables todos, pero algunos en un nivel de profundidad muy ligero. Entonces eso hay que entenderlo. Esas personas va a ser difícil hacer una regresión, que luego hablaré de las regresiones, a una gran profundidad. Pero probablemente esa persona que está en un estado leve pueda conseguir ciertos efectos positivos buenos. Y ahí una conclusión es, no podemos generalizar, cada caso es diferente, hay que separar. El propio Sigmund Freud en sus inicios usó la hipnosis y una de las conclusiones que él tuvo es que no podía usar la hipnosis con todas las personas y por eso él descartó el uso de la hipnosis y al final terminó teniendo el uso del método psicoanalítico propiamente, la interpretación de los sueños, de los lapsus linguae, de la asociación libre, etc. Y yo digo, si a Freud le hubiera funcionado la hipnosis, su método se hubiera llamado el hipnoanálisis, digamos. Entonces, sí, cada caso hay que individualizarlo. Entonces ahí mi consejo es decir, para aquellos que incluso les interese experimentarla o acercarse a la clínica, muchas veces mi respuesta es muy parecida en el aspecto de decir, vengan a una primera cita, experimenten, evaluemos su susceptibilidad, vea qué efectos tiene y cómo se siente y después de eso podemos sacar mucho mejores conclusiones. Hay casos increíbles, espectaculares y ya les comentaré algunos como ejemplos, pero sí, hay casos que parecen películas, que parecen milagros incluso. Entonces, en esos cursos que yo he dado, digamos, uno de los capítulos del curso se llama Factores influyentes en la susceptibilidad.
¿qué hace que unas personas sean más susceptibles que otras? Y sin lugar a dudas, hay una gran variedad de factores. Tal vez diría yo que uno de los más importantes es la personalidad, pero aún ahí no puedo ni yo, con 23 años de experiencia, decir que hay algo absoluto y definitivo, porque he visto personas, por ejemplo, que son muy enojadas y otras que no lo son. He visto variaciones, pero sí, yo diría las personas que son un poco más desinhibidas, que están más relajadas, que no les importa hacer el ridículo, que pueden pasar adelante, que pueden hablar en público, pueden ser más susceptibles. Las personas interesadas en el tema suelen ser más susceptibles. Las personas que tienen a veces incluso temor de que algo les va a pasar pueden ser más susceptibles, porque eso implica que ya están creyendo en la hipnosis. Aquí hay una cosa importante. Si una persona cree o no cree en la hipnosis, ¿es igualmente susceptible? Sí. No importa si usted cree o no cree en la hipnosis, igual va a ser sumamente susceptible o potencialmente susceptible. Pero lo que sí es importante es, ¿usted quiere ser hipnotizado? ¿Usted quiere colaborar? Eso sí es importante. Pero si usted cree o no cree, es irrelevante. Entonces, pues ahí mencioné algunos factores que son importantes en la susceptibilidad. Otro tema importante que al principio lo impliqué, pero no lo expliqué, son los tipos de hipnosis. Hay dos tipos de hipnosis. Y ahí es donde muchas veces se genera mucha confusión para muchas personas. Hay una hipnosis ericksoniana, que la creó Milton Erickson, que fue pues, una persona muy desarrollada en el campo de la psicología, pero que esa hipnosis no es un estado alterado de trance. Aquí voy a hacer otro paréntesis de un dato muy importante en la hipnosis. Uno de los mejores indicadores de si alguien está hipnotizado o profundamente hipnotizado, sí o no, es la amnesia posthipnótica. No recordar lo que pasó después de la hipnosis se llama amnesia posthipnótica. Y aquellas personas que tienen una amnesia posthipnótica espontánea tienen el mejor indicador de que estuvieron profundamente hipnotizados. Y desde ese punto de vista eso es bueno, porque por un lado yo suelo asociar a mayor profundidad usualmente mejores resultados. Pero digo usualmente, no siempre. A veces varía. Hay personas que están entonces en una hipnosis ericksoniana que no están en un estado alterado de conciencia, que no van a tener una amnesia posthipnótica, que van a recordarlo todo, pero que sí van a estar muy relajados. Y hay personas que están en esa hipnosis y que pueden a veces tener efectos sorprendentes. Entonces, y hay algunas personas que no logran accesar a una hipnosis profunda y que con ellos pues, son candidatos a hacer una hipnosis menos profunda ericksoniana y que ojalá tengan buenos resultados. Pero eso, como digo, hay que individualizarlo y cada caso es distinto. Otro tema importante es, ¿existen contraindicaciones para la hipnosis? ¿Habrían personas a las que no deberíamos de hipnotizar? Y yo con bastante certeza diría, casi no. La hipnosis no es una magia, no tiene que ver con aspectos espirituales, ni mucho paranormales, aunque eso está un poquito más adelante. Pero tal vez diría yo el único grupo que sí debiera de excluirse de la hipnosis son personas con tendencias psicóticas. Porque la esquizofrenia o los trastornos psicóticos, digamos, son o están caracterizados por una gran promoción de la fantasía, al punto de no diferenciar la realidad de la fantasía. Y de alguna manera la hipnosis tiene que ver con la fantasía, con la ilusión, con la imaginación, con la creatividad. Entonces es el único grupo que tal vez no sea el mejor consejo. ¿Hay riesgos? ¿Hay peligros de la hipnosis? Yo diría que he hipnotizado en los últimos 23 años por lo menos unas 9,000 personas. Nunca nadie se ha quedado trabado, nunca nadie se ha quedado hipnotizado, nunca nadie ha dejado de despertar. Yo no seguiría hipnotizando personas si eso sucediera. Ese riesgo no existe. Creo que pertenece más al grupo de los mitos que señalamos al inicio.
una cosa importante. Yo hipnotizo a alguien y yo en ese momento me da un infarto y me muero, desaparezco, lo que sea. ¿Qué sucede? Nada, esa persona va a pasar de estar en un estado de sueño profundo a raíz de la hipnosis a estar en un estado de sueño normal, va a pasar a estar dormida. Y de estar dormida en algún momento se va a despertar, como despertar normalmente cada mañana. Probablemente si está muy cansada pase varias horas durmiendo. Otro dato bien interesante, hay datos que yo ni tenía apuntados, pero voy recordándome y conectándolos y son muy interesantes, es que media hora de estar hipnotizado en un sueño, simplemente durmiendo profundamente, relajado, equivale a 4 horas de sueño normal. Es como media hora es como estar 4 horas durmiendo. Sin embargo, eso no debería de hacerse muy, muy seguido, porque pues sí, son otras áreas las que se activan, hay un sueño profundo, etc. Aplicaciones de la hipnosis. ¿Para qué sirve la hipnosis? Es un tema interesante. Y yo diría, en general, sirve para casi cualquier cosa que esté vinculada con el poder de la mente. Y aquí hago una pausa nuevamente. Creo que hay 3 premisas bien importantes que yo siempre menciono. Número 1, la mente es una máquina súper poderosa. En esa premisa yo creo que todo el mundo dice, oh, sí, pero son pocas las personas que verdaderamente entienden la profundidad y la capacidad del poder de la mente. Es increíble. Ya cuando menciono unas cosas más adelante, como las enfermedades, haré esa vinculación. 1, la mente es una máquina súper poderosa. 2, la gente no sabe y no conoce y no sabe usar especialmente el poder de su mente. Y 3, la gente usa el poder de su mente en su propia contra. Eso es un delito casi, pero la inmensa mayoría de personas hacen eso. Entonces creo que la hipnosis puede servir para mejorar muchos desempeños académicos, laboral, espiritual, deportivo, etc. Algunas aplicaciones muy puntuales. El manejo del dolor. La hipnosis en personas susceptibles es excelente para el manejo del dolor. Es increíble para el manejo del dolor. Yo lo he experimentado. En una ocasión hipnoticé a una paciente, que ese no lo tengo entre los ejemplos a mencionar, pero hipnoticé a una paciente que venía acompañada. Ella no era la paciente, era la tía del paciente. Pero cuando la vi adolorida, le dije, pase adelante. Podría tal vez ayudarla a quitarse el dolor, porque es evidente que algo le duele. Sí, me acaban de operar. La hipnotizo, entra profundamente. Ella al principio estaba un poco desconfiada, porque ni era mi paciente, pero pues yo simplemente por el hecho de ayudar, ni le cobré, fueron 10 minutos, 15. Estaba profundamente hipnotizada. Y el dolor desapareció. Ella entró caminando raro, por eso yo me di cuenta. Salió caminando normal. La vi en ocasiones posteriores y me dijo, mire, desde ese día yo no volví a tomar analgésicos, no volví a tomar nada, se me quitó el dolor, dormí bien, excelente. Un ejemplo en carne propia del gran poder para el manejo del dolor. Diferentes personas funcionamos diferente, no está de más hacer esa aclaración. He tenido atletas, digamos, de alto rendimiento para mejorar el rendimiento deportivo. De hecho, yo he practicado muchos deportes y creo que he tenido un buen desempeño en parte por el mejor manejo de la mente. Adicciones es un tema interesante, desde licor, drogas, cigarrillos. No está de más volver a repetir, cada persona funciona de manera distinta. Alguien me dice que se interrumpió la transmisión. No sé si alguien me confirma si en efecto es así. Vamos a ver. Sí, sigo recibiendo algunas. No, todo normal, dicen por ahí. Ok, excelente. Tal vez alguien, si se le interrumpió, le da refresh y con eso continúa. Adicciones, sí. Cigarrillo, drogas, alcohol. He probado con varios pacientes con muchos padecimientos, algunos con espectaculares resultados, otros no tanto, por la premisa que siempre hemos dicho, cada caso es distinto, pero no hay nada que perder y mucho que ganar, es una cosa importante. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Volviendo a algo que decía hace un momento, que no pase nada. Eso sería lo peor, pero el hecho de que no pase nada
pues no es malo, porque no es peor, pues por lo menos no es peor. No se trata de venir y que no pase nada. Pero el hecho de que no pase nada y que eso sea lo peor, pues es más bueno que malo. El sobrepeso es un tema interesante. He hipnotizado varias personas para perder de peso. No sé si lo tenía entre los ejemplos, pero hace muchos años, bueno, no muchos, unos cuantos años, he tenido varios casos de esa naturaleza del sobrepeso. Y un caso en particular, una muchacha con mucho sobrepeso. No hablábamos ni siquiera del tema, pero en algún día, ya que teníamos más confianza, yo abordé el tema y le dije, mire, pues yo sé que tiene sobrepeso, no la critico, no la juzgo, pero creo que podría ayudarle y mi único interés es ayudarle. Yo sé que usted no vino por eso, pero tal vez podría ayudarle con la hipnosis. Ah, pues si me puede ayudar, excelente. La hipnotizo profundamente. En 2 semanas ella bajó 10 libras. Ahora, aquí hay otra cosa importante. Ella no bajó como magia. No bajó porque la hipnoticé y le dije, vas a bajar de peso y ya. Bajó porque de alguna manera hicimos una programación en donde a través de esa programación ella tuvo y desarrolló una gran motivación para comer más sanamente, para desarrollar una cierta aversión o desagrado por ciertas comidas chatarras, que ahí sí entra la sugestión. Ay, se me fue que les iba a comentar por estar leyendo algunos comentarios por ahí. En cuanto al tema del sobrepeso. Ah, sí. Y ella se motivó mucho por hacer ejercicio. Entonces, lo que la hipnosis le dio no fue un arte de magia, fue la capacidad de funcionar mejor, de una manera más inteligente. No solo bajo la hipnosis y el momento de la hipnosis. Ahí el chiste, el punto es crear efectos posthipnóticos. Eso variará dependiendo de cada persona cuánto pueda durar. Una vez hipnoticé a una persona, estábamos en la playa, eso sí fue hace muchos años, y un señor, tío de un amigo, se volvió un tema porque pues ahí yo era la novedad. Ahora ya no lo soy porque todos mis amigos ya saben que puedo hipnotizar, tengo 23 años de hacerlo y ya no tengo novedad, pero en ese momento era novedoso. Y entonces esta persona dice, ¿vos podés hacer que yo deje de fumar? Yo lo vi un poco como desafiante y dije, uy, no, así no va a funcionar. Bueno, sí, pero si usted colabora, yo sí podría ayudarlo. Y él me dice, no, sí, yo colaboro, hago lo que vos me digas. Lo hipnotizo profundamente. Al despertar él, estábamos a la orilla entre la playa y el canal, y empieza a tirar todos los cigarrillos al canal. Y empieza a pelearse con quien fuma y les arranca los cigarros de la boca y los machuca. Un poquito pasado, pero digamos, fue la forma en que él respondió. O sea, él dijo no, porque además a él le molestaba el olor a cigarrillo. Él fumaba, interesante, como por lo menos 2 cajetillas diarias. O sea, era un vicio fuerte. Y dejó de fumar casi de la noche a la mañana. Yo me enteré después que varios meses después, él volvió a fumar. Como 3 meses después empezó a fumar pipa, agarró un puro y volvió a fumar. Sé que ahora ya no fuma, pero pues volvió a fumar, no le di seguimiento, es una cosa importante. Fueron 5, 10 minutos lo que hicimos. 10 minutos a costa de 3 meses de no fumar, 40 cigarrillos diarios. ¡Wow! Excelente. Entonces aquí un tema interesante también. Esta podría ser una duda de muchas personas. ¿Las enfermedades se pueden curar con la hipnosis? Y ahí es una pregunta sí y no, y hay que explicar un poquito. ¿Por qué no? Porque las enfermedades fisiológicas, llamemos cáncer, diabetes, hipertensión, hasta un simple resfriado, de alguna manera tienen un componente biológico que es innegable. Incluso puede haber en algunas algún componente hereditario y que hay que tomarlo en cuenta también. Ahora, ¿por qué sí? ¿Cuál es la parte de que sí? Y aquí tal vez será interesante que le echen un vistazo a los que les llame la atención, buscar un poquito sobre la teoría de Hammer con doble M. Fue un médico austriaco que curaba el cáncer, falleció un hijo, tuvo un accidente, se llenó de ira. Él era oncólogo, él curaba el cáncer, se llenó de ira, de rencor por la muerte del hijo. Al poco tiempo su esposa y él se enferman de cáncer. Él se impresiona con eso, va a indagar a todos sus pacientes. Entonces de ahí sale la teoría de Hammer.
Y en resumen, él dice que aquellas personas que tuvieron algún evento desafortunado, que lo manejaron emocionalmente mal, que se llenaron de ira y de rencor, son más propensos a padecer cáncer porque fue lo que a él le pasó y lo que descubrió que a la inmensa mayoría de sus pacientes que tenían cáncer les sucedía. Entonces ahí, volviendo al punto, ¿por qué indirectamente sí podemos ayudar a curar enfermedades como la diabetes, el cáncer, etcétera? Porque al final de cuentas tienen esas enfermedades un componente en su génesis de carácter emocional y que cuando curamos las emociones, entonces vamos a mejorar enormemente. Claro que hay que contextualizar las cosas y entender que esto no va a ser un cambio de la noche a la mañana y que muchas veces que tenemos un proceso psicológico en general, lo que estamos tratando, la gente viene por un síntoma y eso es lo que se quieren quitar o el último episodio, pero muchas veces lo que verdaderamente estamos tratando son décadas de historia, especialmente la infancia, pero bueno, ahí me cambiaría de tema, pero es un tema que hay que contemplar y tomarlo muy en cuenta. ¿La hipnosis implica o no fenómenos paranormales? En principio diría yo, no implica fenómenos paranormales, no está la implicación hecha en automático. Sin embargo, diría que la hipnosis es tan poderosa que puede favorecer situaciones paranormales, como por ejemplo, un experimento que yo hice, es que yo tuve una época de experimentar muchísimo en esos primeros años, ahora ya no tanto. Ahora, bueno, mis experimentos son en vivo, en la realidad, en los procesos de terapia que tengo, pero con más fundamento y con más solidez. Pero una ocasión, bueno, hay dos cosas aquí importantes que mencionar. Una súper interesante y súper importante que se asocia a ese inicio de la hipnosis. Yo al inicio les comenté que la primera persona que yo hipnoticé fue mi hermana menor, 11 años menor que yo. En esa época yo leí un libro, no tengo problema en describirlo, era una novela que se llamaba La Novena Revelación de James Redfield. Y en ese libro, él habla básicamente como de energías, digamos, de auras, de cómo relacionarse con personas que tienen una buena energía. Y de que un ejemplo que me recuerdo, porque eso sí lo leí hace por lo menos como 20 años, ya no me recuerdo mucho, pero ellos se sentaban un grupo de amigos frente a un campo y le pasaban como buena energía a ese campo. Así lo describía el libro más o menos. Y se juntaban siempre y le pasaban y se concentraban por pasarle energía a ese campo. Y al tiempo se dieron cuenta que ese campo estaba mucho más frondoso que los otros campos. Describían que ellos podían ver las auras y que veían la energía de otras personas. Un día en esos experimentos a mí se me ocurrió decirle a mi hermana pequeña, estando profundamente hipnotizada, le leí la página en donde describía más o menos cómo ver las auras. Oh, sorpresa nuevamente, que mi hermana de pronto me dice, sí, tenés una burbuja, estás de tal color, no recuerdo el color que me dijo. Y yo, ay Dios santo, esto es mucho, digo yo, ¿qué? Pero entonces, bueno, seguimos intentando. Mira, y esa persona que va ahí, sí, tiene tal color. Mira, y él tiene tal color. Y ese perro que va ahí tiene tal color. Después ella podía hacerlo ya estando despierta. Ya no necesitaba estar bajo hipnosis. Ella despierta ya podía ver las auras. Pero entonces, como yo ya empezaba a estudiar psicología en esos años, yo empezaba a desarrollar una parte de mí, un pensamiento algo escéptico. Yo no podía creer que todo eso fuera tan cierto. Entonces un día se me ocurre y yo me volteo, le doy la espalda, me propongo no hacer ningún gesto ni ninguna cara, pero me pongo a pensar algo negativo y de pronto ella me dice, cambiaste de color, te pusiste rojo. Ay, Dios santo, digo yo. Entonces, ahí dije yo, no, esto sí es cierto, mi hermana era una niña muy inocente, ¿por qué habría de inventarse eso? Ella no podía saber que yo iba a tener un pensamiento distinto y justamente rojo. Entonces pienso que normalmente sí, tenemos alguna aura, algún color, no importa si tenemos color o no, y creo que cuando intercambiamos con otras personas estamos interrelacionando energéticamente también de alguna forma, y que si nos limpiamos nuestra mente y nuestras emociones, funcionamos energéticamente mejor y eso va a producir curación también. Claro, eso no va a ser de la noche a la mañana, pero hay una potencialidad. Entonces, volviendo al punto de si la hipnosis favorece o promueve fenómenos paranormales, en general no los implica, pero podría favorecerlos. El otro ejemplo es que un día yo hipnoticé a una persona, compañeros de la universidad, y puse unas personas en un cuarto, otras personas en otro cuarto.
las personas que estaban en un cuarto estaban hipnotizadas, o una persona hipnotizada y la otra no. Yo agarraba una serie de números y les decía a ambos la misma instrucción. Quiero que intenten leer mi mente. Yo voy a tratar de trasladarles un número y quiero que ustedes intenten ver el número, visualícenlo. Y la casualidad y lo interesante era que las personas bajo hipnosis tenían un mayor porcentaje de aciertos. Podría ser casualidad, podría ser estadística. No quiero convencer a nadie, pero simplemente les comparto esa parte del experimento. Entonces, otro caso súper interesante fue que una vez hipnoticé a alguien. Una broma que yo normalmente hacía es, yo decía yo, porque yo hipnotizaba al principio en bodas, en cumpleaños, en restaurantes, en todos lados, todo era show de hipnosis. Y en esos shows de cumpleaños o de lo que fuera, de pronto hipnotizó a alguien y bromeábamos que le ponía yo unos lentes y que con esos lentes podía ver a todas las personas desnudas, pero que esa persona estaba vestida. Hay varias cosas que mencionar ahí. Algunas personas decían, estando profundamente hipnotizadas, no, yo no veo nada, todos están vestidos. Ok. Mi conclusión es que esa persona no se quiso dar permiso por sus principios, por sus valores, por su religión, no importa por qué, pero esa persona no se dio permiso a sí misma de observar eso. En cambio, otras personas miraban. Pero lo interesante, ese es el contexto para llegar al ejemplo, una vez hipnotizó a alguien, ese alguien le toca la espalda a alguien que estaba enfrente en un punto en particular y dice, él ahí tiene un tatuaje. Esa persona estaba vestida y con ropa. Esa persona no conocía a la otra persona. Se voltea y dice, donde él me tocó yo no tengo un tatuaje, pero tengo un lunar. Wow, dice uno. Son esos casos en donde uno dice, sí, tal vez la verdad no deberíamos ni de asombrarnos tanto y deberían de ser facultades o capacidades normales, porque tenemos ese potencial. Ahí es donde yo digo, la mente es una máquina superpoderosa, pero no, la gente dice, sí, pero no entiende que ese poder hasta dónde puede llegar y esas cosas deberían de ser normales. Pasando algunos casos, bueno, ya mencioné varios casos, tal vez voy a mencionar un último o dos. Hay un caso interesante. Cuando yo pasé a hacer mis prácticas de psicología, ahí me voy a delatar un poco, pero yo ya tenía 5 años de hacer hipnosis. Ya había hipnotizado fácil 1,000 o 2,000 personas, porque en esa época hipnotizaba a muchas personas. Dije yo, voy a preguntar si me dejan usar la hipnosis. Después dije yo no voy a preguntar, me van a decir que no, obviamente, no lo aprendí acá, pero tengo 5 años de experiencia y miles de casos, yo la voy a usar. Empecé a hipnotizar a mis pacientes, con resultados espectaculares, increíbles. Uno de esos fue una señora, que es interesante el caso porque es como un combo, ahí hay 3 situaciones interesantes en una. Esta señora decía, mire, mi papá murió cuando yo era niña. A mí me encantaría recordar a mi papá, saber cómo era mi papá. Yo no sé cómo era mi papá, no hay fotos, no hay nada. Un día ella llegó y también me dijo, mire, yo tengo un dolor en la pierna desde hace como 10 años de que tengo tener ese dolor y pues no sé por qué. Ok. Y la tercera cosa es que ella tenía, en mi criterio y en mi diagnóstico en ese momento, un trastorno de ansiedad generalizada. Se ponía extremadamente ansiosa por cualquier cosa. Un antecedente más es que un día ella llegó y me dijo, mire, yo venía en el bus y cuando venía en el bus vi a un señor. Yo no lo conozco, pero cuando vi a ese señor yo no sé por qué no podía dejar de verlo. Era un señor súper interés, no sé qué tenía, no podía dejar de verlo. No es que me gustara, pero yo no podía dejar de verlo. Bueno, pues yo menos, ¿qué voy a saber? ¿Yo qué le voy a decir? Dije yo, en el momentito. Pero no sé si ese día o el día siguiente yo la hipnotizo. La hipnotizo y le hago una regresión. Aquí me meto un poco en el tema de regresiones. Vamos a la infancia. Y en algún momento ella recuerda que está con su papá, que está jugando con su papá. Entonces yo ahí, otro tema interesante, le doy una orden y un efecto post-hipnótico de ella. Cuando despierte va a recordar lo que quiera de todo lo que vio. Entonces, a través de las sugestiones, ella despierta y no tiene más dolor en la pierna. Un dolor de 10 años desaparece y la vi por varias semanas o meses más sin dolor. Recordó la infancia y recordó a su padre.
y mejoró mucho la capacidad de manejar la ansiedad. La otra cosa importantísima es que entonces me dice, ¿se recuerda del señor que el otro día le dije del autobús? ¿Sí? Ese señor era igualito a mi papá. Se parecía muchísimo a mi papá. Entonces aquí la pregunta importantísima de todo esto, porque explica un poco la psicodinamia, cómo funciona la mente, esos engranajes mentales, cómo funcionan. Y yo siempre digo un paréntesis, la gente no es lo que cree que es. No somos lo que creemos que somos. Somos cosas diferentes que eso, a veces afortunada y a veces desafortunadamente. Pero a lo que voy es, cuando ella vio a este señor en el bus, ¿qué vio? Algunos dirán, a su papá. Sí, pero ella no lo reconoció, ella no lo identificó, ella no supo qué era, ella preguntó por qué lo vi, ni ella sabía. Y creo que muchas veces la mente funciona así, con una cierta dualidad. Entonces la mente sí, a veces nos enmaraña. Yo siento que a veces la mente nos traiciona y que tenemos que aprender a dominarla. A veces la mente es nuestra enemiga y tenemos que volverla nuestra aliada. Pero entonces sí, por un lado ella reconoció a su padre y por otro lado ella lo desconoció totalmente. Así somos, un poco separados a veces. Y en parte el proceso terapéutico es un proceso de integración que nos permita consolidar y entendernos mejor. En resumen, rapidísimo, hipnoticé a una muchacha en la universidad. Ayúdeme, tengo 2 novios y no sé con quién quedarme. La hipnoticé 5 minutos tal vez. Hice simplemente que viera la historia, cómo los conoció. Yo no le di ninguna sugestión, no le dije qué hacer. Solo le dije, la invité a ver en su interior. Y entonces ahí encontró la claridad. No me dijo qué encontró. Solo se levantó, yo no la conocía, me dio un abrazo y me dijo gracias y salió corriendo. Nunca más la volví a ver y no sé qué vio, pero lo que les conté implica que ella tenía una decisión contundente y que ella salió corriendo a tomar una decisión. No sé si se iba a quedar con los 2 o con uno o con ninguno, pero ella sabía. Cambiando un poco de tema, métodos de inducción, digamos, cómo hipnotizar a una persona. Vi que alguien también lo preguntaba por ahí en algún momento. Hay muchos diferentes métodos de inducción. Uno común, que ahora lo entenderán, cuando alguien pregunta, mire, y yo veo a alguien con un relojito, ¿eso funciona? ¿En las caricaturas lo veo? Sí, podría funcionar. ¿Necesariamente va a funcionar? No necesariamente, pero podría funcionar. Un péndulo, un reloj, un objeto, una luz, un disco hipnoidal, digamos. En realidad, es un método de fijación de la mirada, básicamente. Concentrar la mirada en un punto. Otro método es la sugestión. Hablarle a alguien y hablarle y hablarle y relajarlo y relajarlo. ¿Podría alguien llegar a estar hipnotizado con eso? Sí, podría. Si se relaja, si visualiza, si imagina, podría. Hay un método como de un impacto. A veces damos la indicación a una persona, le explicamos que va a ser hipnotizado y de pronto lo sorprendemos con un golpe, con un chasquido, con algo. Una mezcla de alguna manera también un poco de sugestión, de persuasión. Hay un método del engaño, por ejemplo. Digo, tú sos mi cómplice y vamos a hipnotizar a este. Cuando yo te hipnotice, tú caes profundamente. Y esta persona se hace la hipnotizada. Esta persona no está hipnotizada. Pero cuando el otro ve este impacto, genera más susceptibilidad hipnótica. Y entonces será más fácil hipnotizarlo profundamente. De alguna manera ahí hay técnicas detrás de todo esto. Unas funcionan mejor con unas personas que con otras por su personalidad y eso es parte del arte, tal vez sí, de saber o poder hipnotizar. Incluso algunas personas preguntan, ¿todos podemos hipnotizar? Y yo diría, en principio, sí. Yo doy un curso, explico todo esto, a mucho más. El curso dura fácil 8 horas y ahorita creo que ya vamos a llegar a 1 hora y estaré por terminar, pero creo que he disipado muchas dudas. Entonces, pues sí, hay una mezcla de métodos y podemos innovar. En una ocasión, una cosa muy interesante que a mí me pasó en esa época de experimentación, yo le dije a una muchacha,
no le voy a decir nada. Su cabeza estaba aquí. Yo puse mis manos alrededor porque yo muchas veces he sentido que hay algo en mis manos y que cuando yo las muevo empiezo a generar algo. Creo que no solo soy yo, tal vez todos, pero yo me di cuenta hace muchísimos años y empiezo a moverlas y yo empiezo a sentir algo como una energía. Entonces dije, voy a probar. Puse su cabeza, puse mis manos y empecé un poco a mover mis manos alrededor de su cabeza. De pronto ella empezó a mover su cabeza siguiendo mis manos, pero tenía los ojos cerrados. Y tal vez 3 minutos más tarde esta chica estaba profundamente hipnotizada. No le dije una sola palabra. Entonces dije yo, al principio yo dije, puchica, soy un genio, estoy inventando métodos de hipnosis. Cuando yo hice mi tesis de licenciatura en psicología, investigué muchísimo sobre la hipnosis y descubrí que muchas de las cosas que yo estaba inventando ya existían. No era yo el inventor, el agua azucarada no, ya existía. Pero que fue interesante y fue grato darme cuenta que mis experimentos pues fueron genuinos míos, aunque ya existían, no fui el primero que se le ocurrieron. Entonces hay muchos métodos y podemos hacer una mezcla de métodos y modificarlos. A ver, una pausa y vemos, yo no sé, me fueron muchísimos comentarios que no pude leer porque si no pues me distraía, pero alguien dice, ¿se parece la hipnosis a la meditación? Y yo diría, sí, no es lo mismo definitivamente, pero es más, aquellas personas que hacen meditación probablemente es más fácil que entren en un profundo nivel de hipnosis. No necesariamente así tiene que ser, pero podría ser más fácil porque son personas que han promovido su imaginación, la creatividad, métodos de relajación pueden ser útiles, etc. De hecho, creo que puedo ver más comentarios acá. ¿Se puede aprender un nuevo idioma? Sí, siempre hay preguntas que sorprenden un poco y interesante. No tan fácil, o sea, aprenderlo más fácil porque estimulamos nuestra capacidad cognitiva y de aprendizaje, sí diría yo. ¿Que lo voy a aprender como magia? No. Ahora, hay una cosa interesante y tal vez aquí, bueno, me voy a pasar a otro tema porque es un tema súper interesante que no lo terminé antes y que con esto lo conecto. Regresiones. ¿Se pueden hacer regresiones? ¿Existen las regresiones? ¿Qué son las regresiones? En primer lugar, hay 2 tipos de regresiones y ahí también se suele crear confusión, como cuando expliqué al inicio la hipnosis ericksoniana y la hipnosis clásica. Pero en cuanto a las regresiones, el tema es, hay unas regresiones que pueden ser a la infancia o al pasado, digamos. Bueno, todas son al pasado, pero yo le puedo hacer una regresión al día de ayer, en donde usted olvidó la clave de su computadora y ahora a través de la hipnosis la recuerda. Yo ya he hecho eso un montón de veces con claves de cuentas, con recordar dónde se quedó un pasaporte, con recordar muchas cosas que la gente olvidó y que vienen específicamente por eso. Son pocos casos y muy puntuales en donde ven, miren, necesito recordar dónde dejé las llaves, ayúdeme. Y hay personas que son susceptibles, las hipnotizo, pum, listo, en 10 minutos tenemos dónde está. Entonces ahí le hice una regresión al día de ayer, a la semana de ayer, a hace un año, hace 5 años, hace 10 años, a la infancia. Pero son regresiones en esta vida, digamos. El otro tema más polémico es ay, sí, me gustaría leer todos los comentarios y hay tantos y seguramente luego los leeré despacio y yo probablemente o hacemos otra charla o contestaré algunos comentarios ahí poco a poco. El otro tema más polémico, y no quiero convencer a nadie, es ¿existen regresiones a otras vidas? Eso implica que existe la reencarnación. Yo personalmente creo que muy probablemente sí. Si a mí me dijeran escoja sí o no, yo pensaría que sí. Las he hecho, he escuchado casos, he visto a la gente comentar sobre otras vidas. Y lo interesante es que esas historias han sido completas, complejas, congruentes, bien estructuradas, que como investigador criminal que soy, cuando uno, mezclando un poco el conocimiento y uno hace un análisis de la veracidad del testimonio en una indagación de testigos o algo, parte de lo que uno evalúa es esa congruencia, esa lógica, esa hilación de acontecimientos. Y en esas historias hay mucha de esa información. Entonces, volviendo, ahora sí me recordé a conectar el tema de alguien puede hablar otro idioma estando hipnotizado. Supuestamente eso se llama xenoglosia, la capacidad de hablar un idioma que uno desconoce. Yo personalmente en 23 años jamás lo he visto. Entonces, no puedo aseverarlo, pero entiendo que la literatura lo describe. Ok, entonces creo que sí, abarqué. Creo que
probablemente existan otras vidas. En algún momento vi que alguien dijo, ¿recomiendan algún libro? Bueno, por un lado el libro que les comenté no es de hipnosis, pero que fue un libro interesante de La novena revelación de James Redfield, hablando un poquito de esto de las energías. Por otro lado, el tema de las regresiones, ahí sí hay un libro sumamente interesante, crean o no. Como digo, yo no tengo una religión que me haga creer en eso, no quiero convencer a nadie, ni siquiera persuadir a nadie. Solo quiero compartir las experiencias que he tenido y las interesantes cosas que he visto. Entonces sí, he llevado a varias personas a otras vidas que describen muchos acontecimientos y que especialmente explica sus traumas. Y aquí sí hay un libro que puede ser muy interesante. Hay un autor muy famoso en ese tema que se llama Brian Weiss y que tiene un libro que se llama Many Lives, Many Masters, o Muchas vidas, muchos maestros, o Muchas vidas, muchos sabios. Vi ese libro, es súper entretenido, crean o no en el tema, es interesante. Yo ese libro lo leí hace como 20 y pico de años. Yo empezaba a hipnotizar y por algún azar de la vida importante llegó a mis manos, y cuando lo leí yo ya había empezado a hacer alguna par de regresiones y dije, wow, increíble. Y entonces he hecho muchas más. Una aclaración ahí es que a veces trato de no hacer muchas regresiones a otras vidas, la verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces veo que la gente no tiene la capacidad, pero ni para manejar esta vida, para ser honesto. Entonces, ¿para qué nos vamos a ir a buscar otra si no pueden ni controlar esta? Claro, hay algunos casos que no tienen ni pies ni cabeza, en donde he hecho algunas regresiones, y ahí sí hay respuestas y bien interesantes. Alguien pregunta ahí sobre el curso. He creado un nuevo grupo, bueno, hace tiempo creé un grupo de WhatsApp y ahí me acuso a mí mismo de negligente. He hecho el curso desde hace como unos 15 años, pero ya tengo como unos 2 o 3 años de no hacer el curso. Por negligente, por dejado. Ahora sí prometo que lo voy a organizar y lo voy a estructurar bien, y sería bueno que hubiera un buen grupo de personas que por lo menos lo hiciéramos en un par de días. Porque si lo hacemos en un día, en 8 horas, es por un lado muy cansado, y por otro lado no da el chance de que las personas vayan y experimenten algunas cosas y que regresen con más dudas, y que en ese segundo curso o clase o momento podamos disipar esas dudas y explicar algunas cosas. Entonces, si dejan sus comentarios, los que tengan interés, si me comentan para incluirlos en un grupo de WhatsApp que estoy teniendo nuevo, que ya tiene muchísimas personas, ahí pues tal vez estaré publicando la información. Ese es un grupo de difusión, entonces las personas pues no pueden comentar, pero ahí ya estaré comentando finalmente fecha, hora. No tengo urgencia de hacerlo, pero tal vez en un mes o 2 meses podríamos realizarlo. Y ahí estaré dando más información, y si me comentan de horarios, de días de mayor disponibilidad, pues yo podría también tomar en cuenta esa información. Otro tema interesante, casi para terminar, es el tema de niveles de... Bueno, ya lo impliqué en algunas cosas, pero digamos, niveles de profundidad. Hay personas que entran más profundo, hay personas que entran menos profundo. Hay una hipnosis clásica, hay una hipnosis ericksoniana. Hay un estado letárgico, cataléptico o sonambúlico, digamos. Si quieren me empiezan a poner ahí algunas preguntas, porque con esto termino, entonces leo algunas preguntas y vamos comentando respuestas o comentarios del tema que quieran. Entonces, aquí hay 2 cosas. 1, niveles de profundidad, y 2, ¿qué se puede hacer según la profundidad? Entonces, digamos que por un lado decíamos letárgico, cataléptico y sonambúlico, del menos profundo al más profundo. Por otro lado, podríamos decir simplemente, sí, de 1 a 10 en nivel de profundidad. No importa, solo imagínense que 10 están sumamente profundos. He quemado yo gente con fuego y no siente el dolor. He atravesado gente con agujas y no siente el dolor. Hace tiempo, cuando yo empecé, gente comiendo cebollas pensando que eran manzanas y no sentían el dolor, y sentían, y al despertar incluso con efectos posthipnóticos dicen, ¿ustedes me dieron de comer una manzana? Y todos, no, nada, escondimos la cebolla, por supuesto, era una amiga, teníamos permiso, el chiste era hacer un poco eso, y esa experimentación para mí fue una escuela increíble, la verdad. Y parte de lo que puedo compartir hoy y practicar hoy es porque esas respuestas llegaron a través de esa experimentación. Incluso
siempre, la verdad, me gusta mi trabajo, me gusta ayudar a las personas. Creo que he ayudado a muchas personas. Tengo 18 años de tener la clínica y de ver cantidad de personas, tanto en la clínica como fuera, por distintas razones. Y que uno de mis principales objetivos al final es ayudar a las personas. Me gusta ayudar. Claro que vivo de esto y cobro por eso, pero pues todos tenemos alguna profesión y pues además estudié bastante. Entonces, según esos niveles de profundidad, hay diferentes efectos. Digamos, para hacer una regresión a otra vida o a la infancia, he llevado a personas al momento de su nacimiento, digamos. Cuando uno hace una regresión a otra vida, sea cierto o no, muchas veces uno pasa por el vientre y las personas describen un lugar oscuro y de pronto pum, saltan y se describen a sí mismos con otro nombre, en otra fecha, con otro vestuario, y toda esa alimentación pues le da o no credibilidad a las experiencias. Pero bueno, creo que ahí hay mucha información, espero haber disipado muchas dudas y ahora pues voy a pasar a leer un poco. Tengo una página, josericardosandoval.com, quienes quieran verla. Tengo pues un WhatsApp que está ahí en la página. Mi clínica está en la zona 10, dentro de la colonia Oakland. Se puede hacer autohipnosis. Sí se puede hacer autohipnosis. Es un tema importante y que se me pasó. Lo que pasa es que la autohipnosis no es lo mismo que hacer una hipnosis profunda. Eso es lo que hay que tener claro. La principal definición y la diferenciación es eso. De hecho, la última cosa que yo no mencioné en ese caso espectacular de la señora a la que se le quitó el dolor, etcétera, fue que yo la programé estando hipnotizada. Y la programé para que ella pudiera autohipnotizarse. Entonces yo la programé, ella se daba una orden, decía yo me voy a dormir profundamente 5 minutos y cuando despierte voy a estar muy tranquila. Ya estaba programada, que sabía que iba a contar a 3, iba a tocar su frente, 1, 2, 3. Y ella sí caía en una hipnosis profunda después de esa programación. Entonces ella era increíble, era algo más de ese caso espectacular. Entonces, autohipnotizarse sería más parecido a tener una hipnosis ericksoniana, estar en un estado de relajación, pero estamos conscientes, visualizamos. Creo que puede ser una técnica excelente para muchas cosas, pero pues no es lo mismo. Enrique Cabrera, lo he leído y sí, he visto documentales, creo que es interesante, tiene muchas cosas tal vez de las que yo mencioné. Alguien me dijo una vez, ¿tú conoces a Enrique Cabrera? Y yo, no, pero si tú hablas muchas cosas parecidas. No sabía nada. Luego entonces eso ya fue hace años, fui, lo leí un poco, vi algunos videos, documentales, entonces dije, sí, ok, tenemos ideas parecidas, pienso que, claro, y seguramente voy a pensar que está en lo correcto porque piensa parecido a mí. Muchas veces los humanos eso hacemos y no nos damos cuenta, pero esa es harina de otro costal. Número de teléfono. A ver, tengo un número que estoy dedicando para consultas de la clínica y para ser honesto, ni yo me lo sé, pero está en la página. Bueno, hay 2, pero sí, ahí lo pondré y en la página está, sin lugar a dudas, de ahí en la página está la ubicación. Si entran a la página van a encontrar muchas de esas respuestas porque incluso pueden activarla y les abre Waze y les dice cómo llegar de una vez. A ver, si quieren para mientras les dejo un número al que se pueden comunicar, aunque ese no lo uso tanto. 5208-9548. Ese es el que normalmente he usado. Y si apuntan ese o lo encuentran en mi página, el otro, cualquiera, pero... tinnitus, ya lo había visto esa duda y la he tenido varias veces. Estas personas que tienen un ruido incesante. He visto un par de pacientes, aunque son más los que me han consultado que los que han venido. Y algunas personas les ha ayudado. Y tanto para esa como para muchas consultas, la respuesta en cuanto a la hipnosis, para no hablar tanto, es decirles, mi consejo es, vengan a una cita y experimenten, prueben. Y a partir de ahí sacamos conclusiones. ¿Son susceptibles sí o no? No pueden perder mucho en una cita y potencialmente podrían ganar muchísimo probablemente. Y ahí salimos de dudas porque puede servir para muchísimas cosas, pero cada caso es diferente. Entonces, generalizar es uno de los peores errores tanto en la hipnosis como en la psicoterapia.
Sí, el curso ahí, hay varias preguntas del curso, estaremos comentándolo y le vamos a dar seguimiento y no se van a arrepentir porque siempre es una experiencia bien interesante. Incluso hipnotizamos personas y vemos el poder y analizamos en qué nivel de profundidad está cada quien. Y ahí pues, sí, es una experiencia bien, bien bonita, la verdad. Ok, sí, el curso no tiene un lugar en específico, pero pues ya lo programaremos. Lo he hecho en muchos lugares, lo he hecho en mi clínica con pocas personas en algunas ocasiones, lo he hecho en hoteles, en salones más grandes, pero eso pues lo organizaremos. Regresiones a vidas, sí, ya les comenté, varias, a vidas pasadas. Varias personas pues agradeciendo y pues yo también les agradezco la atención y como les digo, me interesa ayudar y pues al principio íbamos a hacer esto en un grupo cerrado, pero luego vi que había dificultad para que varias personas pudieran conectarse y estar todos presentes, entonces pues bueno, lo hice acá, seguramente en unos días lo volveré a postear o no sé si queda ahí, soy un poco neófito con esta tecnología, la verdad alguien me ayudó, Marco Tulio Ávila, y le agradezco también y vamos a hacer algunas otras charlas, probablemente en algún momento, de algún tema en particular o promoviendo. Sé que algunas personas van a venir, van a tener interés, tienen capacidad de pagar y entiendo que algunas otras no. Y no quiero ser un salvador de nadie, pero en la medida que pueda ayudar, pues me agrada y tengo conocimiento que he desarrollado y espero les sirva. Algunos pacientes que he tenido ahí saludan también y pues algunos que hace años no los veo, pero bien agradecido también con ustedes. El costo del curso varía, lo he hecho a diferentes precios, no quiero mencionar un precio porque a veces lo he hecho de una manera sencilla de alguna forma y otras veces lo he hecho de una manera mucho más formal, en un hotel más organizado, más estructurado y pues ya en función de lo que vayamos platicando de mutuo acuerdo vamos a ver o si hago dos, uno caro y uno más barato, pero no será tanta la diferencia, pero pues bueno, ok, sí, creo que varias preguntas van siendo repetidas que voy viendo. Entonces, pues bueno, no me queda más que agradecerles, despedirme. Estuvimos creo que 1 hora y piquito, espero no haberlos aburrido, me imagino que no, si están todavía por ahí creo que 50 personas. Un placer haber estado con ustedes, cualquier inquietud estaría a las órdenes y espero que podamos tener otra charla de estas. La verdad es todo un rollito, les comento, porque pues aquí hay luces y cosas y un micrófono especial que esta persona me recomendó, entonces hay una cierta estructura también detrás de todo esto, pero pues es agradable. Así que saludos, feliz noche, buen fin de semana y hasta pronto.